por suerte, gracias a Dios, en esto que se llama política, en esto que se llama luchar y ponerle el cuerpo, como dice una referenta nuestra y que lo hacemos voz y piel, lo personal es político y creo que tenemos que empezar a militarlo desde ese lugar, porque cada cosa que pasa en la Argentina nos corresponde defenderla y tenerla. Y para esto, alguien que va a defender con uñas y dientes, como lo está haciendo ahora desde la militancia, es Natacha Prieto, que no es candidata a comunera en la Comuna 1 por Unión por la Patria. ¿Cómo estás, Nati? Hola, Clau, qué alegría verte, escucharte, encontrarte nuevamente en vivo. Estoy agradecida de la invitación para con vos y con tu equipo. No, es un placer tenerte porque aparte hay temas que por ahí muchas veces la gente, digo, el común de la gente cuando hablan de comuneros, comuneras, inclusive nosotros mismos que somos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ahí, bueno, yo estoy un poquito más empapado por el tema de militar lo que es el tema comunal, pero viste, a veces la gente no sabe cuál es el trabajo de un comunero, qué es el tema, qué importancia tiene en cada lugar de los distritos de la Ciudad de Buenos Aires, en cada comuna justamente el tema de tener una comunera. Bien, tu duda es la de muchos, lo primero que voy a decir y de muchas, la verdad que no es una figura muy conocida, pues es una figura que nace con la Constitución del 96 de la ciudad y que recién la ley viene a reglamentarse en el 2005 y la primera elección fue en el 2011, así que tengamos idea que incluso digo, para los más grandes y para quienes habitan esta ciudad hace más de 10 años, no existía la figura. Claro. Entonces la forma más fácil, eso en primer lugar, porque también tiene que ver con una demora y un tipo de gestión del gobierno de la ciudad que quedó oculta esta figura y tardó muchísimo en reglamentarse y en elegirse y que todos y todas podamos en cada 4 años, cuando elegimos jefe o jefa de gobierno, votar a nuestros comuneros y comuneras. Eso sucede hace 3 elecciones nomás. Y bueno, acá estamos en el desafío. Respecto de las tareas, tal vez lo más fácil para explicarlo es que es como un concejal para quienes están en las diferentes provincias, en razón de la Constitución Nacional, que tal vez es más conocida, es la figura similar, digamos, y puntualmente en la ciudad, la forma en que se administra, o digamos, esta figura nueva, vuelvo a decir, bastante innovadora en un punto, es con facultades concurrentes para con el gobierno de la ciudad, como por ejemplo la atención de problemáticas de vecinos y vecinas. Las comunas como tales se crean con una idea de centralizar el gobierno, que el gobierno esté al alcance en cada barrio de cada vecino. Ese es el primer objetivo. Entonces tiene varias facultades concurrentes de atención ciudadana, de incluso de resolución rápida de conflictos, digo, como conciliaciones, bueno, y otras problemáticas, atención de reclamos para servicios, etcétera. Y después tiene facultades exclusivas, donde, por ejemplo, es la facultad de poder presentar proyectos en la legislatura que nazcan de reclamos barriales. Y sin duda la mayor facultad exclusiva que tiene un comunero o comunera es la administración del espacio público. Claro. Entonces ahí es donde muchas veces donde más nos metemos, es en cómo están las veredas, en cómo están las plazas, en cómo está la seguridad, en cómo está la luminaria, en cómo está la accesibilidad. Es un gran tema en la Comuna 1, la falta de accesibilidad para las personas con discapacidad. Entonces muchas veces trabajamos en ese lugar, pues es una de las pocas facultades que tenemos. La última que te menciono es, deberíamos tener un presupuesto, tenemos la facultad exclusiva de administrar un presupuesto en favor de las problemáticas del barrio que no hacen al resto de la ciudad, pero ese presupuesto a 10 años de aprobada de las primeras elecciones y a 15 años de aprobada la ley, todavía no se ha ejecutado, todavía no se ha asignado. Así que no hay administración de presupuesto por más que sea una facultad. Pensaba cuando decías esto de los reclamos y de las cosas que se hacían, por ejemplo, en el tema de las veredas, nada, me venía de las famosas veredas, de los cambios que se hicieron en la Avenida Corrientes durante el larretismo. Por cierto, que después podemos opinar también, gran perdedor de esta campaña, porque si bien hablamos antes, hicimos catarsis con el, entre comillas, más votado, pero también hubo un gran perdedor que fue Larreta. De esto, ¿no? De las veredas en, por ejemplo, Avenida Corrientes, pero obviamente, no la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita y se cierra a Avenida Corrientes. Digo, hay comunas que están destruidas, que no les dan ni 5 de pelota. Tal cual. Bueno, Corrientes en una primera parte, digamos, hasta el 2400 más o menos, es parte de la Comuna 1, así que me sirve de ejemplo. Pero también podemos hablar, no sé, en Núñez, digamos, en el norte de la ciudad, un problema que hay es que la construcción de edificios sin un plan urbanístico que acompañe está destruyendo la estructura de edificios anteriores que están generando, perdón la expresión, pero no lo sé de otra manera, rajaduras, o sea, roturas en los techos, en las paredes de los y las vecinas. Y después, por ejemplo, digo, otros problemas que tenemos. Eso, perdón, mucho en San Telmo me parece. En algún momento en San Telmo hay problemas graves edilicios. Otro problema grave que hay, por ejemplo, en San Telmo, si vamos a ese barrio, sobre las facultades, o por lo menos debe intervenir un comunero o comunera, es también en esto de la desviación de los colectivos.
hay como una mala presentación, como nosotros vimos, como pasó en la 9 de julio, como pasó en Paseo Colón, que en este invento de el Metrobús, que nosotros creemos que el Metrobús es una buena medida para quienes razonablemente, o favorablemente, perdón es la palabra, ganan minutos, digamos, llegando sobre todo de provincia a la ciudad, y creemos que son oportunos. Lo cierto es que eso no debería haber generado la desviación de los colectivos por otras avenidas, como por ejemplo la avenida de San Juan, que es una que atraviesa todo San Telmo, y donde ya no hay colectivos. Entonces, nos pasa no solo de reclamos que tenemos de personas con movilidad reducida, sino personas que llevan a la escuela a sus niños y niñas, que ya no tienen el colectivo en la puerta, sino que tienen que caminar 8 cuadras hacia Paseo Colón para tomar el mismo colectivo. Entonces, termina viendo algo que era un recurso para hacer más rápido el paso, porque se entendía que era solo exclusivo de colectivos, se duplicaron los colectivos que se sacaron de otras avenidas del mismo barrio. Entonces, en realidad vas igual de lento, digamos, solo que por una zona, ¿se entiende? Entonces, bueno, después también esta cuestión de, por ejemplo, cómo gastaron, recién mencionadas a Rodríguez Larreta, cómo gastaron hace 2 semanas presupuestos de los y las porteñas en pintar estas balas, digamos, que hay en la ciudad, y esta idea también de desviar de ahí el transporte sin ningún sentido, digamos, y después, ante la crítica colectiva, volver a pintarlo de negro. Y ahí también hay un problema de accesibilidad para las personas no videntes, son un problema. Claro. Esas especies de balas, digamos, no sé cómo se llaman técnicamente, perdón. Que rompe coche, porque no escucho una sola Además, persona que nos haya roto el coche con las balas estas. Y después en esto de veredas de vuelta, nosotros nos preocupamos porque exista una rampa, porque exista un semáforo sonoro para las personas no videntes, digo, nos preocupamos porque haya luz para las mujeres que transitamos en las plazas, Claro. digo, nos preocupa que haya también electricidad para aquellas personas electrodependientes que puedan estar en la plaza. Hay un montón de cuestiones de la diversidad que habita en nuestra ciudad que no se piensa cuando se planifica una ciudad para pocos. Vos sabés que recién ahora que lo nombrás, y cerrando los ojos un segundo me di cuenta, se preocupó por vallar todas las plazas, pero es verdad, están sin iluminar. Acá, la que está al lado del Ministerio de Educación, en Córdoba, sí, en Callao y entre Córdoba, en Córdoba y Callao, no es Córdoba, Paraguay y Callao, que hay una plaza que está muy bien cerrada, muy bonita, qué sé yo, pero cero iluminación, súper peligrosa. Hay muchas, con muchas plazas pasa eso. Ahora tomo conciencia de esto. Qué bueno saberlo escuchado. Sí, bueno, Natacha, primero que nada, bienvenida a nuestro programa y muchas gracias por venir. Un poco también preguntarte, ¿no? En el caso este de los comuneros, que para mí es una figura muy importante, yo siempre creo que en cuanto a la organización del Estado, tanto los municipios como las comunas son los que realmente tienen el rol social, porque son los que reciben las demandas en primera persona, digo. Y un poco por ahí contar cómo puede hacer un vecino, ¿no? de la Comuna 1, si tiene algún tipo de inconveniente o problema para acercarse o para comentar sus problemas, a ver, para que también se les dé solución, ¿no? Sí, ahí eso también es parte de la ley de comunas, que es la 1777, donde determina que cada sede común, que tiene que existir justamente una sede comunal en cada una de las 15 comunas. Uno se puede fijar en la página del gobierno de la ciudad o mismo desde las webs o las redes de los distintos comuneros y comuneras, donde figura la dirección, donde los comuneros y comuneras actuales, yo soy candidata en este momento, no soy comunera, así que tengo otro trabajo por ahora, espero igual que todos nos voten, así cambiamos un poco la mirada de la comuna, la digo con mucha modestia, pero sí contarte que existe formalmente una sede comunal donde los comuneros trabajan o deben trabajar diariamente y estar a disposición de los vecinos. Esa es la primera medida. La segunda es que la misma ley crea lo que se llama Consejo Comunal, que es un espacio que deben brindar todas las comunas para justamente vecinos y organizaciones barriales que quieran llevar reclamos. Ahí nosotros, por ejemplo, como organización asistimos siempre. Es una reunión que el mínimo es que haya una reunión por mes. En la Comuna 1 solo hay una reunión por mes, así que las organizaciones que estamos en el barrio y que justamente llevamos algunas problemáticas que mencionaba, asistimos ahí, escuchamos a los vecinos y tratamos de acompañar por lo menos y si es posible resolver esas problemáticas. Pero es un lugar que tiene que ser abierto para vecinos y vecinas todo el día, digamos, un lugar de funcionamiento por lo general de 9 a 15 horas. Estamos hablando ahora aquí en vivo en nuestro programa con nosotros aquí sentada Natacha Prieto, quien es candidata por Unión por la Patria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la Comuna 1. Natacha, ¿cómo estás? Federico por acá te saluda. Hablaste hace un ratito de falta de presupuesto. Ustedes deberían tener, según la normativa, un presupuesto asignado que asumo que debería ser muy importante para hacer más efectivo, más eficiente su trabajo y para que sea más vista su figura. ¿De qué depende que ustedes puedan o no acceder a ese presupuesto? Del gobierno de la ciudad.
Así, simplemente. Es algo que el gobierno de la ciudad debería otorgar y lo está trabando, ¿no es así? Exacto. Para todas las comunas, incluso sabiendo que la mayoría de las comunas las conduce el gobierno de la ciudad, o el mismo partido, en realidad para ser técnicamente correcta, el mismo partido que conduce el gobierno de la ciudad, conduce 13 de las 15 comunas, pero en ninguna de las 15 comunas está el presupuesto exclusivo que debería tener cada una de las comunas. Lo que sí hace el gobierno de la ciudad es pagar obviamente el sueldo de los comuneros y los trabajadores administrativos que dependen de cada una de estas sedes para justamente poder tramitar. Y algo más que te agrego en eso es que también es una mala costumbre, digamos, en la ciudad. Yo lo comparaba antes con la figura de concejal. Cuando viene un vecino desde esto que decía, no sé, la falta de iluminación en una plaza, o también problemas mayores, como por ejemplo el reclamo de un subsidio habitacional, que es uno de los pocos subsidios que existen en el gobierno de la ciudad. Los comuneros comunales deberíamos poder tomar ese reclamo, lo hacemos, y como es una facultad concurrente en la administración de servicios, los derivamos al gobierno de la ciudad y no tenemos respuesta. Entonces también lo que nos pasa a muchos comuneros o comuneras y lo que nosotros vemos, nosotros por ejemplo como organización barrial, solemos pedirle algunas cuestiones a los comuneros. Estos comuneros lo que hacen es derivar al gobierno nacional. Ante la falta de respuesta terminamos solicitándole colaboración al gobierno nacional y ahí recién es donde somos escuchados. Entonces eso también se nota mucho en la ciudad, más allá de que la mayoría de los ministerios, de hecho todos, residen en la ciudad. Es una mala costumbre del gobierno de la ciudad de no atender las demandas y una buena costumbre del gobierno nacional cuando lo conduce el peronismo de atender las demandas de la sociedad. Hablamos de la situación edilicia, por ejemplo, esto, ¿no? Que en San Telmo realmente es como que creo que en un punto uno de los problemas es también la falta de inspección por parte de la ciudad justamente a este tipo de obras que están haciendo, que hace que se perjudiquen otras obras. Y dentro de lo que es el sistema inmobiliario, ahí tenemos tela como para cortar dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por aquí pasó Sabrina Selva, quien es jefa de gabinetes de Parques Nacionales. Estuvimos hablando de Parques Nacionales. Somos absolutamente defensores de lo que está sucediendo, de todo lo natural de nuestra tierra, de la soberanía sobre nuestra tierra. Y decíamos un poco con ella que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires obviamente está fuera de esto junto con Mendoza, ¿no? Qué locos, son dos como... Pero bueno, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está fuera de esto, de lo que es cuidar el medio ambiente, y por todo lo contrario, o sea, va prácticamente a destruir el medio ambiente. Creo que lo mejor que hizo por el medio ambiente fue pintar una pileta en un parque. Sí, exactamente. De hecho, ahí de vuelta, como contamos antes, la anécdota está de las balas que están en determinadas calles entendidas como históricas. También encontramos lo mismo con medio ambiente. Hay un presupuesto destinado, hay un marketing destinado a esto de los tachos verdes y, sin embargo, después vemos que no se recicla. Pero todos nosotros y todas nosotras lo vemos como el mismo tacho de basura, vacía los dos tachos, el verde y el negro que tenemos más o menos a 200 metros de nuestra casa deberíamos tener. Entonces no hay un reciclaje real, claro, digamos, en la ciudad. No, tal cual. Bueno, también, sí, digo, hay muchas cosas que dejan... no sé, el tema del servicio de recolección de basuras, me parece que es como que es extrañísimo, porque es una de las ciudades más ricas del mundo, por lo menos de Argentina, quiero decir, y que sin embargo está, en algún momento yo lo pinté como es una especie de cáscara lo que hay, ¿no? Si uno la empieza a rascar un poquitito, bueno, de hecho, hace 3 o 4 años atrás, Avenida Santa Fe, de la nada hubo un socavón y estaba media avenida para abajo, digo, me parece que es muy serio. Suponiendo en un hipotético y ojalá esperanzador panorama donde gane Unión por la Patria, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿con qué panoramas crees que se puede llegar a encontrar, sobre todo económicamente, ¿no? Porque se sabe o se dice, sin mostrar números, que es una de las que la ciudad está absolutamente endeudada. Bien, ahí es re interesante la pregunta porque creo que ahí podemos ir, digamos, a esta discusión. Incluso antes yo vi que yo llegara, estaba escuchando y vi que hablaban de la conquista o pérdida de derechos y creo que ahí se puede reflejar muchísimo, como vos decís, qué pasaría si por primera vez, digamos, el peronismo gobernara la ciudad. Claramente, digo, podría generar otro modelo de ciudad distinta y claramente podría generar un presupuesto al servicio, digamos, de esa sociedad, no al servicio de los negocios inmobiliarios, de la publicidad o de determinados sectores. Efectivamente es una de las ciudades más ricas del país, no solo por ser el centro del espectáculo, digamos, argentino, lo cual, digo, eso genera una cantidad de ingresos por ser un centro turístico, sino también por ser el centro financiero del país. Claro. Entonces, esto que yo decía antes, que si bien genera accesibilidad para los porteños, que los ministerios estén acá, también las mayores empresas están acá en esta ciudad y esas empresas y el mercado financiero tributa en la ciudad.
Entonces el acceso, digamos, de impuestos y de recaudación que tiene la ciudad es mayor a cualquiera de los demás distritos. El tema es cómo se distribuye después ese dinero, además de obviamente la causa que aún está abierta respecto a la coparticipación y de cuánto entrega la coparticipación y cuánto recibe, pero eso lo vamos de tema. Sí me parece interesante, sobre todo en este panorama post-elecciones, hablar de dos modelos, digamos, o dos modelos de gestión, que incluso ahí, bueno, Cristina un poco nos adelantó, que en realidad eran 3 modelos, digamos, bueno, una elección de tercios, y me parece que ahí vamos a esto que ustedes decían antes de... nosotros y nosotras entendemos los derechos como un piso, digamos, porque también nos reconocemos dentro de la lucha de conquista de esos derechos, de cómo han ido costando. Y una vez que uno, o que la sociedad todo acceda a un derecho, lo entendemos como un piso. Pues, digo, hay que buscar qué más falta. Y sin duda reconocemos que hay mucho que falta, pero de vuelta, no sé, el aguinaldo, digamos, o el derecho a la salud pública, ya son derechos que uno no debería discutir. Y sin embargo nos encontramos en un escenario electoral que nos viene a poner en pugna esos derechos, que viene a decir es una ideología, es un modelo, es un... La no. ESI. Bueno. O sea que, digamos, viene a ayudar en temas de salud porque, digo, es preventivo absolutamente. Primero, en el tema de los derechos, digo, desde el tema de saber lo que es un abuso, una violación, desde el autopercibimiento de cada uno a nivel sexual y obviamente en el cuidarse sexualmente, ¿no? Me parece que, bueno, y esto viene a ponerse en juego, me parece terrible. Sí, hoy tenemos también muchas cosas en juego, por eso también está bueno fomentar todo esto que estamos haciendo, ¿no? Y un poco también preguntarte, ya que te tenemos acá, el rol, ¿no?, del comunero y cómo cambia, ¿no?, de comuna en comuna, porque uno de ellos escucha que hay barrios también de la ciudad donde parece que los propios gobernantes que están hoy en la ciudad desconocen, o dicen que son parte, ¿no?, hasta de la provincia de Buenos Aires. Digo, por ahí cómo cambia de comuna en comuna cada uno, ¿no?, de los recursos y de la vista que uno tiene. Y justamente de esto lo que él decía, creo que pasó en el programa de Viviana, no sé, también Majul, hablando de, por ejemplo, me salía el Fuerte Apache, no. Dejó Villa Soldati para provincia de Buenos Aires. Claro, por ejemplo. Claro. ¿Quién es el intendente? Quizá Sí, ahí... utilizar a Sergio Berni Claro. sobre Villa Soldati. Sí. Mirá, yo empecé a militar en el año 2007 y desde aquel momento a hoy sigue existiendo el mismo diagnóstico en la ciudad de Buenos Aires, donde la misma está drásticamente dividida entre el norte y el sur, o lo que se denomina el norte y el sur de la ciudad a través de Rivadavia. Es increíble cómo la gestión, pero es real, digamos, e incluso lo ves en diferentes números, ahora voy a poner algunos ejemplos, cómo se modifica la distribución de recursos hacia arriba de Rivadavia, que obviamente no es exacto, pero es para que todos lo entendamos de forma sencilla. Por ejemplo, en lo que es las personas de tránsito, digamos, que están para colaborar en las escuelas y que tienen que ver sobre todo con la asistencia a adolescentes a la salida de la escuela, que tiene que ver con la disminución de secuestros, con la disminución de accidentes de tránsito, con el tránsito y que tiene que estar cerca de las escuelas, las personas de tránsito. En la comuna 14, que es Palermo, vos encontrás sí o sí un personal de tránsito en cada una de las escuelas. En Lugano, que es la comuna 8, no encontrás personal de tránsito, digamos, que acompaña a las escuelas y a esos pibes y pibas que muchas veces, como vimos lamentablemente en el caso de Morena la semana pasada, hay un familiar que está trabajando, entonces que la deja a 2 cuadras y le pide que le avise cuando llega a la casa. Ahí, ¿quién acompaña a la ciudad? Eso lo pensó la ciudad, lo vio la ciudad. Hay personal de tránsito que debería acompañar y asistir y estar cerca de las escuelas para contener a esa comunidad educativa. Y pueden ir mañana, digamos, pues hasta ahora ya la escuela está cerrada, a una escuela cualquiera elijan de la comuna 8, que van a ver que no hay personal de tránsito presente. Y sí lo ven en otras comunas. Hay varios ejemplos donde vos ves una distribución realmente desigual. Digo, por ejemplo, en lo que es el ámbito educativo, vos ves cómo se destina mayor presupuesto a escuelas de la zona norte, digamos, de la ciudad que de la zona sur. Y lo ves en los números, porque los ves en las vacantes, porque ves que hay más pibes en las escuelas de la zona sur, porque es mayor la población, pero el presupuesto es el mismo. Cuando en realidad la ley, del gobierno de la ciudad lo que dice es que la ley educativa es por pibe inscripto. Entonces, y el problema que tenés de vacantes, mayormente en la ciudad, es en la comuna sur, que no tenés más pibes y pibas que habitan. Entonces, en la comuna, y incluso eso, es una problemática justo las vacantes que también ha llegado a la zona norte de la ciudad, donde sin duda, por ejemplo, no hay jardines, y al gobierno de la ciudad lo que hizo, o lo que se le ocurrió es armar centros de primera infancia, se llaman CPI, que es un simulacro de jardín, pero que en realidad no tienen las herramientas ni cumplen las obligaciones de un jardín de infantes, como lo determina la ley.
Para cerrar... Perdón, y hay sí, más CPI en Palermo que en Lugano. claro. O sea, Bueno, claro, ¿se entiende? dividís la ciudad en norte y sur, Claro. y lo que sufre el sur es terrible, digo, en todo, desde educación y salud. Y pensaba cuando decías eso, que una de las cosas de campaña que que decía Larrete, que evidentemente le fue mal, esta cosa de decir nosotros obligamos al gobierno a abrir las escuelas, cuando en realidad las obliga porque ni siquiera fue capaz de darle netbook y ni siquiera dar electricidad en colegios, por ejemplo, de zona sur, que los tiene totalmente abandonada. Queremos agradecerte muchísimo la presencia aquí en el programa. Tenemos nuestro próximo invitado que ya lo vamos a tener ahora en línea, que inclusive hasta lo van a poder ver en cámara, que lo conoces, el negro andante, que es un capísimo del show, del stand-up y de las canciones y el humor. Y vamos a seguir hablando de todo esto. Obviamente te podés quedar porque es un placer tenerte acá y no va a ser la única vez que te vamos a tener. Y esperemos que la próxima diciendo ya soy comunera, porque te lo mereces por un montón de razones. Digo, así como la ven, una piba joven, luchadora, le pone todo en lo que es la lucha, la militancia. Agradecerte también en lo personal porque aparte que hemos militado juntos la ley 27675, en muchas cosas hemos colaborado para que esta saliera, que es la ley nacional de VIH, hepatitis, que nace desde este lugar, desde el pueblo, porque hay una organización, hay gente que nos escucha y también desde la comuna puede llegar a ser absolutamente útil. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y acepto la propuesta de quedarme a escuchar al próximo entrevistado porque me reinteresa, así que espero que todos hagan lo mismo. ¿Y escuchaste temón que hizo? Que a mí me dejó maravilloso. Referencias cruzadas.